Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir ya en esta sesión con nuestro curso de teología histórica. Hemos tenido a lo largo del curso cuatro grandes periodos. El día de hoy vamos a ver los últimos dos y vamos a encargar también la tarea final. Le comentaba al hermano César que el día de hoy sería la culminación de la materia y posteriormente ustedes tendrían hasta el día de domingo más tardar en enviarme sus tareas para poderlos calificar, porque la semana siguiente no sé si ya tienen otras materias o están ocupados eh, con otras tareas, otras ocupaciones. Entonces les daría algunos días. La tarea está fácil. Al final de la clase les voy a explicar cuál sería la tarea. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de la reforma y los periodos de la post-reforma que van desde el año 1500 hasta el año 1750 después de Cristo, y el periodo moderno que va desde el año 1750 después de Cristo hasta la actualidad. Esos son los periodos que vamos a ver en esta última sesión. Muy bien, comencemos en esta tarde. Voy a compartir pantalla. Les decía hace un momento, la reforma y los periodos de la posreforma que van desde el año 1500 al 1750 después de Cristo, y el periodo moderno que va desde el año 1750 después de Cristo hasta la actualidad. Iniciamos obviamente con la época de la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual. Lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a verlo. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio,
pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable, poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incógnito. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontifice, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerlo. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa.
La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Muy bien. Trae algunos beneficios la reforma protestante respecto a al asunto social, es decir, de aquí, hermanos, surge el individualismo en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier persona, ¿verdad? Que cualquier persona individualmente puede buscar a Dios por medio de la Biblia, algo que no se podía anteriormente, sino que era un monopolio que la Iglesia Católica manejaba, la Iglesia Católica Romana, y que con la Reforma Protestante trae estos cambios no solamente a las estructuras de la Iglesia, sino también para el individuo, porque cabe mencionar que Juan Gutenberg y su invento de la imprenta facilita la distribución masiva de Biblias, porque anteriormente una Biblia podría costar un año de salario y era imposible para una persona o para un grupo de personas con una calidad de vida o un estilo de vida no muy adinerado, pues comprar una Biblia era impensable, pero con la imprenta y con esta nueva masificación de libros, que el primer libro que se imprime en la historia es la Biblia, precisamente, trae el acceso juntamente con la reforma protestante al individuo de buscar a Dios él mismo a través de su Biblia, es decir, el propio individuo puede leer la Biblia sin necesidad que la iglesia como institución le ayude a leerla o interpretarla, ¿verdad? Muy bien. Se conoce como... Y de aquí salen las 95 tesis de Lutero, todas las frases que Lutero aporta, ¿verdad? Al movimiento cristiano, el justo por la fe vivirá, que es Romanos 1:17, y la celebración del Día de la Reforma es el 31 de octubre de 1517, que tenemos 500 años de la Reforma Protestante con 6 años, 506 años de la Reforma Protestante. Hace 6 años se celebraron los 500 años. Según Carlos García Villoslada, dice que en el año de 1483, en que viene al mundo Martín Lutero, toda Europa es católica y obediente al pontífice de Roma. El año 1546, en que muere el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. ¿Qué ha ocurrido entre esas dos fechas? ¿Cómo explicar la escisión religiosa de Europa? Definitivamente, Martín Lutero pues viene a hacer un parteaguas, ¿verdad? La edad moderna suele situarse para muchos en el inicio de 1453, porque en esos años, hermanos, muchos sitúan la época moderna, es decir, después de la etapa medieval, otros la sitúan después de la primera revolución industrial, en el 1800, por ahí, pero muchos la sitúan desde estos años, desde el 1453 aproximadamente, que es cuando va terminando la época medieval y que surge el descubrimiento de América. El descubrimiento de América para muchos es la primera etapa de globalización. Hemos escuchado esta palabra quizás en la actualidad, la globalización, pero muchos argumentan que aquí inicia. ¿Por qué? Porque es el descubrimiento de América y del Nuevo Mundo, etcétera. Y es ahí donde se conoce todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, en la Edad Moderna suele situar su inicio en el 1453 para muchos autores. Con la caída del Imperio Bizantino, sin embargo, esta fecha es arbitraria. Algunos investigadores han puesto el inicio de esta era con la publicación de las 95 tesis de Lutero que dieron paso a la Reforma Protestante. La siguiente pregunta es, ¿se podría considerar la Reforma Protestante como el parteaguas para el inicio de una nueva era histórica?
En mi opinión, además, yo creo que sí, definitivamente, porque trajo cambios estructurales muy, muy fuertes, ¿verdad? ¿Quién es Martín Lutero? El monje agustino que cambió Alemania, una breve biografía de Lutero y el inicio de la Reforma Protestante. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero nació en Mansfield, en la región de Sajonia, por eso es anglosajones, ¿verdad? Por eso son sajones o anglosajones. 1483, es decir, 1483, proveniente de una familia trabajadora, su padre procuró dar la mejor educación posible a su hijo. En su juventud logró ingresar a la Universidad de Erfurt. En 1505 terminó su grado de maestro en Derecho. La personalidad del joven Lutero era frágil y atormentada en una época donde las guerras, pestes y múltiples enfermedades amenazaban la sobrevivencia de la población. Cabe mencionar, hermanos, que generalmente este tipo de intelectuales como Lutero tienen muchas disciplinas estudiadas, muchos de ellos, bueno, Lutero fue un teólogo, obviamente, pero también, por ejemplo, estudió jurisprudencia, ¿verdad? Que tiene que ver con las leyes y todo esto. Entonces, muchos de estos intelectuales tienen como en su persona varias aristas o varios perfiles o varios ángulos de cómo ver la historia, de cómo ver la sociedad, porque tienen diferentes disciplinas de estudio. La justificación por la fe es la principal tesis de Lutero, ¿verdad? En 1505, caminando por el bosque en medio de una tormenta, un rayo partió dos árboles cerca de él. Al casi experimentar la muerte, sus temores más profundos se despertaron. Rogó a Santa Ana para ser liberado de la muerte, y si era librado en aquella tormenta, encomendaría su vida a un monasterio. Lutero salió con vida y se recluyó con los agustinos de Erfurt. Esta decisión determinó su futuro, pues fue dentro de la vida monástica en la severidad de la práctica católica, en la que Lutero experimentó la penuria de ser un monje impecable, el de las buenas obras ante la realidad atemorizante del pecado, lo cual será el preámbulo de su descubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe. Era necesario que tuviera una educación teológica monástica, es decir, de monasterio muy rígida, para poder como encontrar estos, o para poder asimilar o para poder darse cuenta de estos contrastes. La fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo y a nada más. ¿Por qué? Porque encuentra la justificación por fe en la Biblia, obviamente en Romanos, y que la Iglesia Católica en ese tiempo estaba muy lejos de enseñar que la salvación era por fe, solo por fe, de tal modo que durante años su vida monástica consistió en una constante Anfechtung, asaltos de duda y terror por su situación delante de Dios. La rigidez de su vida en el monasterio, de sus penitencias y exigencias no bastó para brindarle la seguridad de la salvación. El vicario general de los agustinos en Alemania, el doctor Staupitz, fue quien mostró a Lutero una cara diferente de Dios, de mirar a Dios como un juez severo y castigador, pasó a ver a un Dios de amor, perdón y misericordia. El doctor Staupitz envió a Lutero a estudiar un doctorado en teología en la recién fundada Universidad de Wittenberg, que se graduó en 1512 y fue profesor de teología sobre el Nuevo Testamento a los estudiantes de teología. Entonces, como les decía hace un momento, Lutero fue un intelectual, ¿verdad? Un intelectual que su estandarte era la justificación por la fe. Y bueno, vienen las famosas cinco solas. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. A pesar de encontrar trabajo y estabilidad, no había encontrado paz. Su conciencia seguía atormentándolo día y noche hasta que leyó un verso de la epístola a los romanos, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo cambio en Lutero debido a que la lectura de este texto fue desde el original griego y no en latín, como se acostumbraba. Martín Lutero consideró ese momento como un parteaguas en su vida. Alrededor de 1515, la visión de la salvación por obras fuertemente arraigada en el catolicismo dejó de tener relevancia en Lutero. Lutero pasó los siguientes años estudiando la doctrina de la justificación.
¿Por qué, hermanos? Porque vamos a darnos cuenta que la iglesia tradicional, la iglesia católica, tiene monopolizado la lectura de las escrituras, pero no solamente lo monopoliza en el alemán, en la lengua en la que Lutero nació o creció, sino que se tenía por costumbre, perdón, no todavía, perdón, todavía no muy lejos de este tiempo, en los noventas, no, noventas no, quizás más atrás, setentas, sesentas, no sabría decir la fecha exacta, pero todavía en México se leía, y quizás ustedes llegaron a escuchar, se leían las misas en latín, no eran en español, pues nadie entendía nada, ¿verdad? Pero Lutero no lee la Biblia en latín, la lee directamente el griego, que es el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento, griego koiné, que es una lengua muerta porque ya no se habla, pero se traduce, y es un idioma común, el griego común, koiné significa común, no del vulgo, porque muchos dicen en un griego vulgar, no, porque, por ejemplo, el español vulgar puede ser un español con groserías, con vulgaridades, valga la redundancia, y Lutero no está leyendo una Biblia o un Nuevo Testamento con vulgaridad, está leyendo una Biblia o un Nuevo Testamento desde el griego koiné, que es un griego común. Nosotros, por ejemplo, hablamos perdón, un español común. Cuando vamos a la calle, hola, buenas tardes, ese es un español común, no palabras muy rebuscadas, etcétera, ¿no? Entonces lo lee desde el griego y lo comprende de una mejor manera, a tal punto que traduce la Biblia al alemán, ¿verdad? La pregunta es cuándo surgen las iglesias protestantes. La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos. Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania,
Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma Protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield. Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero la reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo, lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial y crece significativamente en los 5 continentes, en países como Irán, China, India, o en regiones como Oriente Medio, Sudamérica o África, donde el protestantismo mantiene un crecimiento sin precedentes. ¿Y tú qué piensas? ¿Tienes otra perspectiva sobre la evolución histórica del protestantismo? ¿Crees que el protestantismo seguirá creciendo en todo el mundo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. La reforma. Muy bien, eso sería la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente ya tendríamos las 4 etapas, hasta esta es la tercera, la etapa de la patrística, la etapa de la Edad Media, la etapa de la iglesia reformada y finalmente la etapa de la iglesia contemporánea, ¿verdad? Que ya nos explicaron aquí pues un poquito. Entonces, en ese sentido, podemos darnos cuenta de cómo surgen las diferentes denominaciones y cómo es que los principales autores contemporáneos pues dan rumbo a esto después de la Reforma Protestante. Los creyentes de hoy estamos muy familiarizados con los principios básicos de nuestra fe,
como la necesidad de una conversión personal, centralidad de Jesucristo, fe bibliocéntrica y creyentes verdaderamente convertidos que predican el Evangelio activamente. Aunque lo anterior nos parezca obvio, antes del siglo XVIII estos principios no eran del todo practicados en el protestantismo, ya que la mayoría de las iglesias estaban más preocupadas por su doctrina histórica y por su relación con el poder. Es en ese entorno de inconformidad con la iglesia establecida en el que nació el movimiento evangélico. Entonces, ¿por qué el movimiento evangélico tiene tanta relevancia? ¿Cuál es su historia y qué lo hace tan especial? Durante el avivamiento del siglo XVIII que ocurrió en Europa con el pietismo y en Gran Bretaña y Norteamérica con el Gran Despertar, se denominó a las iglesias surgidas de estos movimientos como evangélicas. Estas iglesias enfatizaban en la conversión, en la Biblia y en el trabajo misionero, no tanto en las tradiciones como lo hacían las iglesias establecidas. Los evangélicos se caracterizaron por su impulso para predicar, organizar y hacer campañas evangelísticas que buscaban el avivamiento dentro de sus propias esferas, ya fueran anglicanos, metodistas, moravos, presbiterianos, congregacionalistas o bautistas. El primer avivamiento local ocurrió en Northampton, Massachusetts, bajo el liderazgo del ministro congregacionalista Jonathan Edwards. En 1734, Edwards predicó una serie de sermones sobre la justificación por la fe y la respuesta de la comunidad fue extraordinaria. Otra figura importante de este periodo fue el inglés George Whitefield, que junto con John Wesley y Charles Wesley fundaron el Holy Club, que sería la semilla del metodismo. En 1740, Whitefield se había convertido en una celebridad nacional en Inglaterra por su predicación apasionada. Whitefield cruzó el Atlántico para unir fuerzas con Edwards para predicar en las 13 colonias. Pronto, el primer gran despertar avivó a los protestantes en toda Norteamérica. El avivamiento ya era latente en Gran Bretaña y Norteamérica. Los panfletos y sermones atravesaban el Atlántico en las dos direcciones, difundiendo el mensaje evangélico. En Inglaterra, figuras evangélicas de la iglesia anglicana como John Newton, William Wilberforce y Joseph Milner fueron muy influyentes. Mientras tanto, los disidentes de la Iglesia de Inglaterra, como bautistas, congregacionalistas y cuáqueros, estaban uniéndose al movimiento. Sin embargo, fue el metodismo, liderado principalmente por John Wesley, la expresión más visible del evangelicalismo a fines del siglo XVIII. Pero a pesar de tener raíces europeas, el movimiento evangélico es reconocido por ser un movimiento norteamericano. Así que, ¿cómo evolucionó el evangelicalismo en los Estados Unidos? En el siglo XIX, el evangelicalismo se expandió en Norteamérica como resultado del segundo gran despertar. Los avivamientos influyeron en las principales denominaciones y convirtieron a la mayoría de los protestantes en evangélicos. Desde la década de 1790 hasta la Guerra Civil, los evangélicos fueron los líderes protestantes más influyentes en los Estados Unidos. La teología detrás del primer gran despertar fue en gran parte calvinista. En cambio, la teología del segundo gran despertar fue principalmente arminiana, lo que influiría en el movimiento evangélico significativamente en el futuro. Quizá la figura más influyente del segundo gran despertar fue Charles Finney. Finney creía que si los hombres podían escoger aceptar o rechazar el evangelio, entonces había que aprovechar los últimos avances científicos y de comportamiento humano para predicar. Él defendía la idea de que era fundamental y legítimo hacer uso de los medios disponibles para inclinar la voluntad humana a aceptar la oferta de salvación, como uso de luces, música, variaciones en los tonos de voz, etc. Este giro estratégico al interior del movimiento evangélico fue un punto de inflexión clave.
Es en ese momento en el que los métodos pragmáticos de evangelismo se convierten en un sello distintivo, aunque no generalizado, del movimiento. Por otro lado, durante este periodo el movimiento evangélico promovió la labor social y la educación. Alentó la publicación de libros, tratados y periódicos. También condujo a un aumento en la obra misionera. Muchas de las principales sociedades misioneras se fundaron alrededor de este tiempo. Otra figura importante de la época fue John Nelson Darby, que desarrolló el dispensacionalismo moderno, una interpretación teológica de la Biblia que se incorporó en el desarrollo del movimiento evangélico y que lo influyó profundamente. En la segunda mitad del siglo XIX, Dwight L. Moody se convirtió en una figura evangélica muy notable. Su poderosa predicación llegó a audiencias muy grandes y le dio cierta unidad al movimiento. El comienzo del siglo XX fue una era fundamentalista que se contrastó con el renacimiento neoevangélico de la posguerra y con alas más progresistas, lo que fragmentó al movimiento y dibujó en gran parte el paisaje evangélico que tenemos hoy. Después del avivamiento galés de 1904 a 1905, los eventos de la calle Azusa en 1906 detonaron la propagación del pentecostalismo y un avivamiento anglicano en África del Este impulsó la expansión del protestantismo en el continente a partir de 1920. También hubo un despertar espiritual entre los evangélicos de Chile y de la India. El evangelicalismo comenzó a reafirmarse en la segunda mitad de la década de 1930. Un factor clave fue el advenimiento de la radio como medio de comunicación masiva. Los nuevos evangélicos prosperaron debido a las personalidades que atrajeron y a las instituciones que crearon. Pronto encontraron un representante en el evangelista Billy Graham. Las habilidades oratorias de Graham, combinadas con su negativa a desviarse de su misión de predicación e involucrarse en controversias teológicas, hicieron mucho para legitimar a los evangélicos en la sociedad. En los años 60, el evangelicalismo americano empezó a usar la televisión para llevar su mensaje. En 1960 se creó la primera red de televisión cristiana, que sería seguida por más redes y canales para llevar programación televisiva a la comunidad evangélica. Mientras tanto, en el Reino Unido, John Stott y Martin Lloyd-Jones surgieron como líderes clave en el movimiento cristiano evangélico inglés dentro del anglicanismo. El movimiento carismático comenzó en la década de 1960 y resultó en la introducción de la teología y práctica pentecostal en muchas denominaciones e iglesias importantes. En el transcurso del siglo XX, la abrumadora preponderancia de los evangélicos se trasladó de Europa y América del Norte a África, Asia y América Latina. Cuando en 1974 el Congreso de Lausana reunió a 2.700 delegados de 150 naciones, dio testimonio de la globalización y la diversidad racial del movimiento evangélico. Hoy, más de 110 organizaciones regionales y nacionales y unos 110 millones de personas están afiliadas a la Sociedad Evangélica Mundial, que tiene su sede en Singapur. Sin embargo, es probable que el movimiento supere los 600 millones de seguidores en el mundo. Dentro de los principales legados que podemos destacar del movimiento evangélico se encuentran la predicación activa en radio y televisión, la fundación de escuelas y seminarios teológicos para la formación doctrinal, un ferviente espíritu misionero y la capacidad para ser una fuerza de gran influencia en la sociedad. La riqueza de este movimiento también subyace en la capacidad para enfatizar en la necesidad del despertar espiritual y en la conversión como aspectos fundamentales de la identidad cristiana y de la respuesta que todo cristiano está llamado a dar ante el misterio de salvación del que da testimonio la Escritura, el cual se expresa de manera definitiva en la cruz del Señor. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías la historia del movimiento evangélico? ¿Qué factores del evangelicalismo consideras importantes?
Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita. Los creyentes. Muy bien, hermanos, pues ya vamos cerrando, solamente tenemos una hora de clase, por lo que pues se pasa rápido, ¿verdad? Y esta sería la tarea final que tienen que entregarme para aprobar el curso, hermanos. Miren, el alumno tomará uno de los 4 grandes periodos de la teología histórica y elaborará un video de 3 minutos donde explique el periodo que eligió y de una reseña breve de uno o dos personajes importantes de la época. Muy bien, a ver. Si me hago unas correcciones ahí al documento, hermanos, porque ahí está, porque tiene algunos errores de acentos. Muy bien. La tarea prácticamente es elegir un periodo histórico de la teología histórica, valga la redundancia, que hayamos visto, ¿verdad? Y que, ahí está, y que lo pueda explicar en un video de 3 minutos. En un video de 3 minutos usted puede explicar uno de estos periodos, va a tomar ya sea el periodo patrístico del 100 al 400, la Edad Media y el Renacimiento del 500 al 1500, la Reforma Protestante y los periodos post-Reforma que van desde el 1500 al 1750 y el periodo moderno que era lo que cerrábamos con este video que veíamos. El video de 3 minutos se enviará al profesor con nombre del alumno completo vía WhatsApp personal del profesor, es decir, me lo van a mandar personalmente para que no se pierda, hermanos, en el grupo, ¿verdad? Porque de repente lo mandan y las mismas conversaciones van perdiendo los documentos o las tareas que se van enviando. Esta sería la tarea final, hermanos, para poder aprobar el curso. El alumno tomará uno de los 4 grandes periodos de la teología histórica y elaborará un video de 3 minutos donde explique el periodo que eligió y dé una reseña breve de uno o dos personajes importantes de la época. Entonces yo creo que está claro. Si no, pues pueden preguntarme con mucho gusto. El lapso que les doy es hasta el domingo, hermanos, hasta el domingo 10 de diciembre para calificarlos rápido. Es algo breve, hermanos, 3 minutos de video es rápido, entonces tienen que ser concisos, ¿verdad? En lo que estén diciendo y pues así los calificaría. Me da mucho gusto, hermanos, haber tenido este curso con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y estamos en contacto. Mi nombre es Oscar Ornelas desde Guadalajara, Jalisco. Un fuerte abrazo. Bendiciones.